Hay instituciones que marcan la historia, y pocas lo hicieron con la fuerza de la Inquisición en la Nueva España. Durante casi 300 años, una sola institución controló la vida, la fe e incluso el miedo de la gente en el México colonial. Estamos hablando, claro, del Tribunal del Santo Oficio. Pero, ¿cómo funcionaba en realidad? Vamos a verlo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, cuando uno piensa en la Inquisición, lo primero que se viene a la mente es, bueno, la leyenda negra. Tortura, hogueras, todo eso. Pero más allá de esa imagen, ¿cómo era la maquinaria por dentro? ¿Qué le permitía tener ese control tan sistemático sobre la gente? Ok, para entender cómo operaba, primero hay que ver de dónde salió. O sea, de dónde venía todo ese poder. Y más importante, ¿para qué lo querían? Bueno, todo arranca oficialmente en 1571. Ese es el año clave. Es en ese momento que el rey Felipe II de España dice, vamos a establecer el Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México. Y ojo, esto no fue cualquier cosa. Fue literalmente plantar un centro de vigilancia tanto religioso como político en el corazón del virreinato más importante de América. Y aquí hay un punto fundamental para entender su fuerza. El Tribunal de la Nueva España no era autónomo, no iba por su cuenta, para nada. Tenía una doble lealtad, respondía a dos de los poderes más grandes del planeta en esa época. Por un lado, el rey de España, y por otro, el Papa, a través de la Inquisición española. Imagínense el respaldo que tenía, era inmenso. En papel, su misión sonaba hasta noble, ¿no? Vigilar y hacer cumplir la pureza de la fe católica. ¿Pero qué significaba eso en la vida real? Pues significaba perseguir, investigar y castigar cualquier cosa que se saliera de la línea oficial. En la práctica se convirtieron en la policía del pensamiento del Nuevo Mundo. Bien, ya vimos de dónde venía el poder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo usaban en el día a día? Vamos a meternos de lleno en esa maquinaria de control que montaron para vigilar a todo el mundo. A ver, el proceso era terrible. Una mezcla de burocracia y terror psicológico. Todo empezaba con el paso 1, una denuncia. Y aquí está el detalle. Muchas veces era secreta, anónima. De ahí al paso 2, el arresto. Y no era un arresto normal. Desaparecían en prisiones secretas y empezaban los interrogatorios. Y el objetivo de esos interrogatorios no era saber qué pasó, no, era que confesaras, a como diera lugar. Y detengámonos un segundo a pensar en lo que esto significa. El acusado no sabía quién lo había denunciado. Imaginen eso. Podía ser tu vecino, tu socio, un amigo, incluso alguien de tu propia familia. Esto creaba un clima de sospecha brutal. No solo le tenías miedo a la Inquisición, le empezabas a tener miedo a todos a tu alrededor. Y sí, tenemos que hablar de la tortura. Pero es importante entender algo. No era que los inquisidores fueran sádicos, que hacían lo que querían. No. La tortura era una herramienta legal. Estaba regulada y era parte del procedimiento. Su propósito era muy claro y muy frío. Si el acusado no confesaba, se usaba la tortura para ayudarlo a confesar. Pero el control no era solo sobre las personas, también era sobre las ideas. Por eso, una de sus herramientas más poderosas era la censura de libros. Había una lista de obras prohibidas, y ahí entraba de todo, desde nuevas teorías científicas que contradecían la visión de la Iglesia, hasta ideas filosóficas que, digamos, hacían preguntas incómodas sobre el poder del rey o del papa. Ok, ya vimos el proceso. Ahora veamos el final. ¿A quiénes perseguían principalmente? Y sobre todo, ¿cómo hacían para que todo el mundo viera su poder y aprendiera la lección? Y aquí viene un dato que a mucha gente le sorprende. ¿Quiénes podían ser juzgados por la Inquisición? Solamente los cristianos bautizados. Esto significa que, en teoría, los pueblos indígenas quedaban fuera de su jurisdicción. ¿Por qué? Porque se les consideraban neófitos, como nuevos en la fe. Se pensaba que todavía no le entendían bien, así que sus errores eran cosa de los frailes, no de un tribunal tan severo. Y la lista de delitos que perseguían, era larguísima. Estaban los pecados grandes, por así decirlo. Ser protestante o judaizar, que significaba practicar el judaísmo a escondidas. Pero también se metían en cosas que hoy nos parecerían súper personales. La blasfemia, por ejemplo, o la bigamia.
Y por supuesto, todo lo relacionado con hechicería y supersticiones que no fueran oficiales. Y todo este camino terminaba en un gran evento público, el famoso auto de fe. Pero ojo, un auto de fe no era la ejecución, era la ceremonia, un espectáculo masivo, casi como una obra de teatro. Ahí, frente a toda la ciudad, se exhibía a los condenados, se leían sus sentencias en voz alta. Era una demostración de poder puro y duro. El mensaje era claro. Esto es lo que te pasa si te desvías. Era una lección de miedo para todo. Pero bueno, como todo en la historia, esta maquinaria tan poderosa también tuvo un final. Vamos a ver qué legado dejó y qué fue lo que finalmente la hizo desaparecer. Si lo vemos en perspectiva, más allá de la religión, la Inquisición fue una increíble herramienta de control, tanto social como político. El miedo era su principal producto, y ese miedo servía para mantener a la gente a raya, para regular cómo se comportaban, y así se aseguraban la lealtad no solo a la Iglesia, sino también, y esto es clave, a la corona española. Y su influencia duró muchísimo tiempo. Estamos hablando de casi 300 años, prácticamente todo el periodo colonial. Arrancó en 1571 y fue una presencia constante hasta el final. Pero para el siglo XIX, el mundo era otro. Las ideas liberales, los movimientos de independencia, todo eso estaba en el aire. Y finalmente, en 1820, la Inquisición fue abolida oficialmente en México. Simplemente ya no cabía en el nuevo mundo que estaban haciendo. Ok, la Inquisición como tal desapareció hace 200 años. Se acabó, pero su sombra es larga. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Aunque ya no existan estos tribunales, ¿qué rastros de ese control, de esa vigilancia del pensamiento, de ese miedo a ser diferente, qué de todo eso sigue presente en nuestras sociedades hoy? A veces, la historia nos deja ecos que es muy importante saber escuchar.